Muy bien, vamos con lo anunciado. Nos acompaña Óscar Urriola, ex magistrado del Tribunal Constitucional. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Muchas gracias por invitarme, Mirta. Buenos días. A usted muchísimas gracias por acompañarnos. Fuera del aire comentábamos un poco, diciembre es un mes que pasa muy rápido, ¿no? Un mes en el que solo reflexionamos seguramente en el momento de fiestas, 25, 24, sin embargo es importante, dada nuestra coyuntura, ¿no? Y el escenario político actual, reflexionar sobre democracia y cómo fortalecer nuestra democracia en la actualidad. Así es, efectivamente, y en esto juegan un rol muy importante instituciones como el Jurado Nacional de Elecciones. Nuestra democracia es una democracia representativa. La Constitución establece que el Perú es una república unitaria que se caracteriza por el sistema de representación y también el carácter descentralizado de su gobierno. Y todo esto se implementa a través de la participación ciudadana. Y es obvio de que esta participación ciudadana tiene que tener cauces que los fija precisamente la Constitución, la ley, y los implementa el Jurado Nacional de Elecciones, además de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, y también es fundamental la participación del Registro Nacional y de Identificación Civil. Pero obviamente es el Jurado Nacional de Elecciones el gran juez, el jurado que establece no solamente los procesos, sino que da fe de su correcto resultado. Y este es un aspecto muy importante para toda la participación ciudadana, que no solamente significa participar en elecciones, exacto, sino también en otros aspectos de la democracia representativa, por ejemplo, la participación en los referéndums, la participación en las revocatorias, la participación en digamos, la forma de pedir cuentas a los gobiernos locales. Los mecanismos diferentes de control que existen, ¿no? Que existen en nuestro país. Y eso es muy importante. Qué bueno que lo mencione, porque el sentir democrático, ¿no? O esta conciencia plena de que vivimos en una democracia muchas veces se reduce al proceso electoral, ¿no? Al día del proceso electoral, y no somos conscientes de que la democracia la vivimos todos los días en cada decisión que tomamos y no solamente al momento de escoger a nuestras autoridades. Así es. No solamente es elegir, sino también fiscalizar. Y esto se hace a través de los mecanismos de participación ciudadana que establece la Constitución. Y eso es muy importante destacar. Ahora, la participación ciudadana en los procesos electorales puede ser individual o a través también de los partidos políticos, ¿no? De tal manera que es importante destacar el rol de los partidos políticos, a través de los cuales también se debe ejercer ese rol fiscalizador, que es tan importante. Y sobre la importancia, por ejemplo, de la información que debe tener el ciudadano, así como hay importancia en la formación, ¿no? De cuadros políticos, de partidos políticos, ¿qué tanta información debería tener el ciudadano sobre sus derechos, sobre sus deberes en un sistema democrático? Efectivamente, Mirta, usted ha señalado que el ciudadano debe ejercer derechos y debe cumplir deberes. Son los dos aspectos o las dos caras de una misma moneda, que el ciudadano en general debe cumplir fundamentalmente en cuanto a los deberes, y en ese aspecto también es importante destacar el rol que juegan los medios de comunicación social. El ciudadano está obligado a informarse y a buscar esa información que sea necesaria para tomar una decisión que va a ser trascendente al elegir a sus autoridades, ¿no? Y en este aspecto también los medios de comunicación social juegan un rol importante a fin de proporcionar todo ese bagaje de información que es necesaria para tomar una decisión en el momento de las elecciones. Veo que en este mismo medio, mientras se esperaba esta entrevista, se ha dado cuenta de unas elecciones complementarias en los distritos de reciente formación. Ese es un aspecto importantísimo, ¿no? Los gobiernos locales son las células primarias del sistema democrático, y garantizar la participación ciudadana en esos niveles es también fundamental, porque no solamente van a atender el gobierno local, que es muy importante para las necesidades o satisfacer las necesidades inmediatas de la población, sino que también ahí se forman líderes que más tarde van a tomar importantes roles a nivel provincial, a nivel regional y,
¿por qué no a nivel nacional, ¿no? Por supuesto, y todo aquello hay que comunicarlo. Ahora, recientemente también el mundo celebró el Día Internacional de la Lucha Anticorrupción y esto se sintió en nuestro país a través de diferentes iniciativas. En su opinión, a su parecer, ¿qué le parece las diferentes acciones que se están tomando para luchar contra la corrupción desde los diferentes actores? Yo creo que todo lo que se pueda hacer en la lucha contra la corrupción es muy importante. Yo siempre he considerado que las crisis son oportunidades y esta es una oportunidad para que el país, con la acción conjunta de todos los ciudadanos y de todas las instituciones, no solamente las que administran justicia, sino instituciones incluso cívicas, culturales, todo el sector de la ciudadanía organizada debe participar para que a partir de esta experiencia tan nefasta que está viviendo no solamente nuestro país, la región, podamos construir una democracia mucho más transparente y que nos permita caminar hacia el desarrollo sin ninguno de estos contratiempos que son tan nefastos para la vida del país. La transparencia es sin duda un valor democrático, ¿no?, muy importante que tenemos que desarrollar, que tenemos que promover y por ello que no se puede hablar pues de fortalecimiento de la democracia sin la lucha anticorrupción. Claro, yo creo que lo que se tenga que hacer no solamente para identificar a quienes han incurrido en estos actos de corrupción, y aplicarles las sanciones es lo justo, sino además debe ser ejemplarizador para que nunca más pueda volver a ocurrir esta situación. Yo creo que no solo se trata de los millones de soles que pueden haber costado a nuestro país estos actos de corrupción, sino lamentablemente los efectos negativos que puedan generar todo esto en nuestra sociedad, en nuestra juventud, que han visto o están siendo testigos de que muchos recursos y sobre todo la moral nacional está por los suelos. ¿Cómo pasar, doctor Urbiola, de las políticas a las acciones, ¿no? Dicen que en nuestro país somos especialistas en desarrollar, en crear leyes, ¿no? Pero muchas veces o no las interpretamos bien, olvidamos que existen, ¿no? y otros escenarios. Claro, yo creo que no solamente hay que ser, sino hay que parecer. Y en esto creo que todos y cada uno de los ciudadanos, en cada acción cotidiana, deben ser honestos, desde respetar el semáforo, desde no botar un papel en la calle. Yo creo que son hábitos, ¿no?, costumbres que van creando un ambiente propicio para que las leyes se cumplan y cada uno se conduzca por los cauces legales y de una sociedad civilizada, de mutuo respeto. Y esto también es una tarea educativa en todos y cada uno de los centros educativos del país para que se formen ciudadanos responsables y que sepan cumplir sus obligaciones a cabalidad y puedan ejercer la responsabilidad de conducir al país. No, y ha dado usted en el clavo, ¿no? Porque esta formación, ¿no?, democrática corresponde a las diferentes etapas de nuestra vida. Así es. Pero muchas veces cumplimos incluso la mayoría de edad y no conocemos cómo funciona nuestro país, no sabemos quiénes son nuestras autoridades y claro, cómo vamos a escogerlas bien. Así es. Y yo quiero hacer hincapié en algo que lamentablemente, sin temor a equivocarme, se ha instalado en nuestra sociedad hace más de una década. Ese dicho de que roba pero hace obra. Eso no debe volverse a escuchar en boca de ningún peruano. Y hemos sido tolerantes, podríamos decir. Hasta los medios de comunicación han utilizado esto como titulares para justificar a veces la acción de algunas autoridades que pueden haber hecho alguna obra, pero que no han tenido un comportamiento moral ni ético. Lo peligroso es normalizar ese tipo normalizar ese término, ¿no? Hace obra, roba, pero hace obra. Eso no justifica en absoluto que haga obra. Si ese señor robó, tiene que irse pues a la cárcel. Entonces, creo que un aspecto que debemos considerar para emprender esta lucha contra la corrupción es precisamente ir desterrando todos estos mitos, ¿no? Que sí, pues hace obra, ¿no?, y roba, no importa, está justificado.
eso debe ser desterrado. Y que el círculo vicioso se convierta más bien en un círculo virtuoso, ¿no? Porque el ciudadano a veces espera que la autoridad cambie, que dé el ejemplo, y la autoridad también está esperando de repente que el ciudadano se levante y que lo vigile. Exactamente. Yo creo que tenemos que ser más vigilantes y muy responsables en el momento en que emitamos nuestro voto para elegir una autoridad. Ahora, al inicio de la entrevista usted habló sobre el importante rol que tiene el Jurado Nacional de Elecciones justamente para proteger nuestro sistema democrático, para consolidarlo. Y en ese sentido yo quisiera consultarle a usted qué le ha parecido hasta el momento todas aquellas modificaciones que se han hecho en el marco legislativo electoral. Bueno, no se han difundido mucho todavía estas modificaciones, pero yo considero que la participación ciudadana debe estar garantizada tanto individual como la participación colectiva a través de los partidos políticos. Entiendo de que hay una modificación en el sentido de que la participación en las elecciones municipales tiene que ser exclusivamente a través de partidos políticos. La Constitución garantiza la participación individual de cada ciudadano, sobre todo en los distritos. Eso tendría que ser materia de un análisis más profundo para ver si esto afecta a un derecho constitucional de una participación individual. Y en eso coinciden otros especialistas, ¿no? Digamos que ciertas medidas necesitarían ajustes o no deberían contradecirse con lo que dice nuestra Constitución. Exactamente. Lo importante es que se organicen, no necesariamente grandes partidos políticos, sino organizaciones serias, que dejen de lado el individualismo, incluso en las jurisdicciones más pequeñas. ¿Por qué no se podrían crear movimientos locales también sólidos, que a su vez puedan integrarse como movimientos o como colectivos a otros movimientos más grandes, pero que puedan recoger una ideología que sea común o que represente las aspiraciones de ese pueblo? ¿Y cómo generar una agenda de desarrollo nacional, ¿no? Yo le consulto a usted sin el consenso, pero ojo, ya ni siquiera hablo de consenso entre agrupaciones políticas, sino dentro de una misma agrupación muchas veces, bueno, como no se ve. El problema es que en los últimos tiempos, aún en los foros más importantes como es el Congreso Nacional, la agenda está cargada de una serie de aspectos de accidente político y no de trascendencia política, como pueden ser las reformas constitucionales, que son tan urgentes y que lamentablemente no se están atendiendo por el día a día, la situación de la coyuntura o el escándalo. Entonces, eso también preocupa, ¿no? Nos quedamos en la superficie, ¿le parece? No estamos yendo pues Así es. Al problema de raíz, ¿no? A la causa, solamente el síntoma. Claro, y yo creo que una reforma en ese sentido no solamente va por ver qué cosa es lo más urgente con miras a las próximas elecciones, sino mirar también hacia atrás si todo nuestro sistema de elección de la representación nacional, regional es la más adecuada. Yo estoy convencido de que debemos regresar al sistema bicameral y esto implica una representación en la Cámara Baja más adecuada que permita que la representación nacional esté integrada por representantes de todas y cada una de las jurisdicciones más pequeñas. Hoy en día se eligen a congresistas por regiones y el Perú tiene la representación congresal más pobre cuando establecemos la relación representante-electoral o elector. Esto debe ser revisado. Con el sistema bicameral que estuvo vigente hasta la Constitución del 79, teníamos una representación mucho más, digamos, la relación de congresistas, tanto senadores, diputados, electores en una relación más proporcional, que era aceptable. Hoy en día solo tenemos 130 congresistas para una población de más de 30 millones. Es la representación más pobre. Entonces, creo que se debe pensar en retorno a la bicameralidad, mantener una representación por provincias, que sería lo más adecuado, para que exista también el compromiso del diputado o del parlamentario con su jurisdicción, con la jurisdicción que lo ha elegido, lo que se conoce como distritos uninominales. Así es.
Yo creo que ese es un aspecto importante. Un reto importante entonces para, bueno, la siguiente etapa, ¿no? Porque recordemos que lo que se ha mencionado, ¿no?, sobre el trabajo de la Comisión de Constitución es que esa es una primera etapa de modificaciones en el marco electoral de la ley electoral, ¿no?, y que luego vendrían las reformas constitucionales para finalmente hacer un código electoral. Ojalá sea así. Finalmente, doctor Urriola, ¿alguna reflexión sobre el fortalecimiento de nuestro sistema democrático, sobre la lucha anticorrupción? Bueno, yo creo que dentro del sistema democrático que establece nuestra Constitución es importante que se respeten las competencias y las funciones que la Constitución le asigna a cada órgano del Estado. Vivimos en una democracia que se caracteriza por la división de poderes y que no solamente son el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, hay entes autónomos como el Tribunal Constitucional, el Jurado Nacional de Elecciones, el Consejo de la Magistratura, la Fiscalía de la Nación, que tienen funciones constitucionales que deben ser respetadas dentro del marco de la Constitución. Eso es importante. Si no respetamos eso, va a existir un caos que no es nada bueno para la vida en democracia. Muy bien, muchísimas gracias, Muchas gracias, doctor Urriola, por habernos acompañado. Hemos conversado con Óscar Urriola, ex magistrado del Tribunal Constitucional.